nuestra opinión, la moción que trae el Partido Popular confunde el derecho constitucional que reconoce la libertad de enseñanza con un inexistente mandato constitucional que obliga al Estado a subvencionar a la escuela privada. La Constitución no obliga a subvencionar la enseñanza privada, lo permite, que es algo muy distinto. Y esto lo aclara una sentencia del Tribunal Constitucional 86/1985 de 10 de julio, que dice textualmente que el derecho a la educación gratuita en la enseñanza básica, no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales. El artículo 27.1 de la Constitución, dice la sentencia, no incluye en su contenido un hipotético derecho a la subvención. En nuestro país hay una escuela plural, una oferta educativa plural, hay escuela pública, hay escuela privada y hay escuela privada concertada. Y no hay ningún proyecto del Gobierno de España que busque el menoscabo de la libertad de enseñanza. Y por otra parte, incluso, lo que hemos visto es que la enseñanza concertada se ha reforzado en los últimos años. En 2007 recibió algo más del 10% del presupuesto total de educación y en 2017 pasó de ese 10,5% a más de un 17%. En nuestra opinión, quienes defienden la enseñanza privada y la privada concertada debieran hacerse algunas preguntas sobre si su funcionamiento es adecuado o no en nuestro país. En España solo el 66% de la educación primaria es pública. En la Unión Europea el 90% es pública. Aquí el 66%, bastante menos. Hay menos libertad de enseñanza en la Unión Europea que en España. En Finlandia el 98% es pública. En Alemania el 95% es pública. ¿Hay menos libertad de enseñanza en Finlandia y en Alemania? Lo que hay, por cierto, son mejores resultados en las pruebas PISA en Finlandia y en Alemania, con una implantación mucho más extensiva de la escuela pública. En nuestro país, el binomio escuela privada y privada concertada por una parte y por otra escuela pública reproduce desigualdades sociales. Y este es un tema que sí debían de abordar. Un estudio de la Fundación BBV afirma que los centros privados y concertados tienen el 7,5% del alumnado procedentes de entornos desfavorecidos y los públicos tienen el 33% del alumnado procedente de entornos desfavorecidos. El alumnado de entorno más pobre tiene 5,5 veces más posibilidades de repetir curso que el de entorno más rico. Saturnino Martínez, profesor de la Universidad de La Laguna, que compareció como experto en el Congreso de los Diputados en 2017, afirmó que a igual perfil socioeconómico no hay diferencia en los resultados de las pruebas PISA entre escuela pública y privada en España. Los mejores resultados de la privada se deben a que seleccionan mejor el alumnado por origen social y excluyen al que les va dando problemas. Es llamativo que los datos sobre los resultados educativos en PISA 2015 sean mejores en las comunidades, en las actuales comunidades autónomas, que en 1860 tenían los mayores niveles de alfabetización y sean peores en las actuales comunidades autónomas que, poco más allá de mediados del siglo XIX, tenían los peores niveles de alfabetización. Seguimos arrastrando desigualdades históricas. Es llamativo que nos hablen de igualdad de oportunidades e insistan en dotar económicamente con fondos públicos un sector privado educativo que sirve para reproducir desigualdades y que ya es el tercero mayor de la Unión Europea. En nuestro país, el 64% de hijos e hijas de profesionales liberales tiene titulación universitaria, frente al 4% de descendientes de peones agrícolas, por coger los extremos, y con toda una gran variedad en medio. Es decir, tenemos un sistema educativo en donde el modelo, la manera en que se articula en el modelo público por un lado y privado concertado por otro, reproduce y refuerza las desigualdades económicas. Si no se aborda esta realidad, va a acabar teniendo razón el escritor británico que decía que la mejor política educativa sería poder escoger a los padres o madres de uno. En nombre de la igualdad de oportunidades, en realidad lo que están planteando en esta moción es exaltar una realidad educativa que reproduce el clasismo, en vez de plantear qué recursos adicionales necesita esa escuela pública que concentra el alumnado que parte con mayores desventajas para que tenga una igualdad de oportunidades real. Nosotros, evidentemente, no vamos a apoyar esa moción porque no vemos ningún peligro para la libertad
educación que se respeta en nuestro país, pero sí vemos que no se plantea nada para corregir las desigualdades sociales que el sistema educativo reproduce en España, que es por donde, a nuestro juicio, debieran ir los tiros en este asunto. Gracias.